partido de el hermano de Marco Cortés, que se acaba de subir a hablar contra el nepotismo, o la esposa de Calderón, o el partido de Enrique Vargas, que va a heredar el puesto a su esposa, o el partido de los hijos de Marta Sagún, hoy vienen a querernos decir qué es. Le dieron su merecido a los del PAN. En la Cámara de Diputados se llevó a cabo la discusión en cuanto a la reforma que prohíbe el nepotismo, un tema que trae a la oposición vuelta loca, pues se la acaban las plazas para exprimir al pueblo. Diversas opiniones afloraron y las más destacables son las del PAN, pues como siempre llenas de falacias, pues se nota el coraje que le tienen al gobierno de la 4T por todo lo que les han quitado y que ya no los dejan robarle al pueblo. Bueno, pues en sus discursos tan gastados, que si el narcogobierno de la 4T, que si López Obrador, que si Claudia Sheinbaum, bueno, es increíble la memoria a corto plazo que tienen, pues toda la culpa recae en el gobierno de la 4T, según ellos, pues tal parece que se les olvida que sus gobiernos fueron los que le abrieron la puerta a los criminales, que con los años se hicieron fuertes y difíciles de erradicar. Y como consecuencia de ello, el pueblo está en problemas con el tema de los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos a México. Y bueno, pues los diputados del PAN subieron a culpar al gobierno del expresidente López Obrador y la presidenta Claudia, diciendo mentiras y calumnias. Pero con lo que no contaban es que la diputada del pueblo, Lilia Aguilar, les daría tremenda cátedra y los dejaría exhibidos de sus mentiras a todos estos diputados de la oposición. Vamos a ver el video. Pues ella solita barrió con los prianistas y de paso puso en su lugar a Kenia, que no da una como presidenta de los diputados. Muchas gracias y con la venia de la Asamblea. Valga decir que este dictamen ha salido adelante en la Comisión de Puntos Constitucionales, si no me equivoco, por unanimidad. Sin embargo, lo que hemos escuchado aquí es solamente un señalamiento. Pareciera que los compañeros del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano se están frotando las manos y chupando los bigotes diciendo van a romper, van a romper. Pero no se equivoquen, compañeros diputados. Desde esta tribuna, a nombre del Partido del Trabajo, damos nuestro apoyo irrestricto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que por cierto es la mujer presidenta o el presidente comparada con sus predecesores que ha tenido el mayor nivel de aceptación, 85% de aceptación después de haber iniciado su periodo. Y digo, no se equivoquen porque como la misma presidenta lo dijo, la política se hace con lo que se puede y lo que se puede avanzar y no el deseo personal de algunos. Ni fisuras ni rompimientos, no se equivoquen. La cuarta transformación está firme y en el Partido del Trabajo nos preciamos de ser la locomotora y el motor de este movimiento. Y estamos claros que primero está México. ¿Qué es lo que hoy estamos aprobando? Pues es una reforma de 6 artículos constitucionales que en efecto prohíben la reelección inmediata, porque no se trata tampoco de cerrar el camino a quienes se dediquen al trabajo público que puedan aspirar solamente a que se generen grados de competencia como lo ha marcado como se ha marcado a nivel internacional, donde exista igualdad de circunstancias. Lo que es cierto es que este es un avance contrario a lo que se ha dicho en esta tribuna y que es un avance mucho más allá de lo que hicieron en el pasado. Recordemos que en 2013, en esta Cámara de Diputados, el Partido del Trabajo dio una lucha clara en contra de la reforma que presentó Enrique Peña Nieto para permitir la reelección inmediata, diciendo que era tiempo y que había mayoría de edad de la gente. La gente de nuestro movimiento en el Partido del Trabajo votamos en contra de esa reforma del mal llamado Pacto por México, donde se pusieron de acuerdo el desaparecido PRD, el PRI y el PAN, y donde inició este amaciato.
Pero ¿qué es lo que hemos visto en estas referencias? Porque creen además que nos van a venir a engañar, a decirnos, a ver, voten con la presidenta. Estamos con la presidenta. Pero lo que nos ha quedado claro es que le tienen miedo todavía al fantasma de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de ayer se pronunciaba el nombre de Andrés Manuel López Beltrán, porque ahora dice el PAN que esta iniciativa debe cerrarle el paso, como si debería de cerrársele el paso en su activismo político. No se equivoquen. Ni dedicatoria, ni mucho menos el querer cerrar el camino a nadie. Esta reforma es parte del compromiso democrático que tiene la Cuarta Transformación. En lo que se refiere a el combate al nepotismo en el Poder Judicial, y me desviaré un poco sobre este tema porque se ha pronunciado en esta tribuna. Se ha dicho que no contempla el nepotismo en este poder, pero esto ya está establecido, compañeros y compañeras diputadas, en la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación que aprobamos en esta Cámara de Diputados, donde se establece un título completo, tercero, que se denomina Medidas de Combate al Nepotismo, que abarca los artículos del 51 al 59. Citando al viejo filósofo, pues hay que leer. En ese contexto, simplemente diríamos que lo cierto es que el nepotismo ha afectado a todos los institutos políticos de este país. Podríamos hablar de casos vigentes, como es el caso, por ejemplo, del senador Enrique Vargas, que gobierna junto con su esposa Whisky Lucan. Sin embargo, hay que, como dije, privilegiar el acuerdo, y desde acá hacemos votos porque esta reforma no solamente sea el inicio para acabar con estas prácticas nefastas, sino decir también desde esta tribuna que viva la presidenta Claudia Sheinbaum, la mujer más fuerte de la geopolítica en estos momentos. Muchísimas gracias. Con su venia, presidente. Nadie puede negar que quien puso sobre la mesa este tema fue el PAN. El PAN puso sobre la mesa abrir esta discusión porque estábamos preocupados por lo que está sucediendo en el país y por lo que ha sucedido durante muchos años. Pero también hay que decirlo de frente a las y los mexicanos. Esto es una simulación, porque no le están cumpliendo al pueblo de México. Pero vamos a explicarles por qué es una simulación. ¿Cómo no va a ser una simulación si ustedes ayer rechazaron entrar a la discusión de que el hijo de un expresidente no deba ser presidente de la República hasta pasando 10 años? ¿Cómo no va a ser una simulación si ustedes rechazaron entrar a la discusión de que, por ejemplo, sea nepotismo que una secretaria de Gobernación tenga como familiar a funcionarios incluidos, impulsados para cargos como fiscalías o como consejeros del INE? ¿Cómo no vamos a estar convencidos de que esto es una simulación si ustedes rechazaron ayer entrar a la discusión de que no se le otorgue adjudicaciones directas a personas que tengan familiares en el gobierno, como ha sucedido con empresas que están ligadas inclusive a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cómo no va a ser una farsa si ustedes decidieron que esto no era importante en el tema del nepotismo? Porque el PAN puso sobre la mesa una iniciativa seria, una iniciativa que de verdad reformaba de fondo y acababa de manera transversal con el nepotismo, que de verdad entraba al problema, porque el nepotismo no solo se da en los cargos de elección popular, el nepotismo está incrustado en la estructura de los gobiernos en todos los niveles y los ámbitos. Y eso fue lo que nosotros pusimos a su consideración ayer, pero ustedes rechazaron entrar a la discusión. Por eso es que cómo decirle al pueblo mexicano que esto no es otra simulación. Y miren, es realmente ambiguo
que ustedes vinieron aquí una y otra vez a tratar de convencer a la oposición que en el Poder Judicial existía nepotismo y que por eso urgía una reforma al Poder Judicial, y que hoy no hayan sido capaces de ni siquiera leer la iniciativa del grupo parlamentario del PAN, que acababa no solo con el Poder Judicial y el nepotismo, acababa con el nepotismo en todos los ámbitos de gobierno. Y ustedes se rehusaron a eso, porque lo que ustedes creen y quieren es que el nepotismo está bien, pero siempre que esté de su lado. Y el reto está puesto. Miren, se las vamos a poner fácil. Lo único que tienen que hacer es votar a favor el voto particular que ha presentado el grupo parlamentario del PAN y que está alojado en la Gaceta Parlamentaria. Tienen todavía tiempo para revisar esa Gaceta y darse cuenta de la profundidad de la reforma que planteó el PAN. Y seguramente les hará mucho sentido, porque seguramente se darán cuenta que esto verdaderamente soluciona el problema. Porque resulta hasta injusto que mientras a ustedes les están quitando la reelección, mientras a ustedes les están quitando una posibilidad infinita de poder acceder a candidaturas, pues ahora resulta que los únicos beneficiados pues son las familias presidenciales. Así que el reto está puesto, y si ustedes quieren tener mención honorífica con la presidenta, simplemente tienen que desechar este dictamen y votar a favor del voto particular que ha presentado el PAN. Pero ciertamente también todo esto es una simulación, porque todo lo que ustedes han hecho a lo largo de este tiempo, a lo largo de 7 años, lo es. Por ejemplo, hoy nos preocupa que esta estrategia que se supone que se debería de tener frente a la ya no amenaza, frente al hecho consumado por parte del gobierno de los Estados Unidos, hoy también es una simulación. Porque la vulnerabilidad del país está en riesgo, y porque mientras ustedes dicen tener una presidenta que se ha puesto firme frente a un gobierno extranjero, ustedes hoy le dan la espalda y no le otorgan la mayoría para pasar una iniciativa tal cual como ella la mandó. ¿Qué clase de firmeza es la que tiene la presidenta de la República cuando ni siquiera ha podido controlar a su propia mayoría para votar en los términos en los que ella había decidido? Es claro decírselo al país porque es el momento oportuno. Hoy deberíamos estar discutiendo cosas tan relevantes como lo que significa que Donald Trump haya impuesto 25% de aranceles y las fatales consecuencias que va a traer en la economía mexicana. Por eso es un buen momento para decirle al pueblo de México que desde Acción Nacional rechazamos la unilateralidad con la que Donald Trump ha tomado esta decisión, pero que también hacemos un respetuoso llamado al gobierno de los Estados Unidos para reconsiderar esta medida que afecta no solamente a los ciudadanos mexicanos, sino que también afecta a los ciudadanos americanos, y que esta guerra arancelaria jamás llegará a buen puerto. Este es el llamado desde la oposición, desde una oposición además que reconoce que esos aranceles son consecuencia del narcogobierno impuesto por Morena, de una oposición que sabe que han sido solapadores de narcotraficantes, de una oposición que sabe que no han hecho lo que les toca y que los abrazos y no balazos tienen hundida en su peor crisis de relación bilateral al pueblo mexicano. Pero desde la oposición también reconocemos que la unidad nacional no es solamente llenar el Zócalo, que la unidad nacional es proteger los empleos, es ayudar a los empresarios, que la unidad nacional es ayudar a los productores, que la unidad nacional no puede esperar 5 días para que hagan la movilización y entonces llenen el Zócalo en un evento político y no un evento que le dé respuesta a los Estados Unidos. Presidenta,
estamos de acuerdo con la unidad nacional, pero la unidad nacional no puede convertirse en un mitin político, porque ustedes nos dijeron una y otra vez que esto no iba a suceder. Muchas entrevistas tuvieron diciendo que esto no iba a suceder y sucedió, pero aun cuando sucedió, ustedes no han hecho lo necesario y nos dijeron que tienen un plan A, un plan B, un plan C y hoy por hoy no sabemos cuál es el plan que tienen para defender al pueblo de México. El único plan que conocemos es el plan del acarreo para el Zócalo el domingo. Concluya, diputada. En la plancha de la Ciudad de México. Lamentamos que aún con este hecho consumado, el pueblo de México no tenga respuestas. Lamentamos que no se esté protegiendo la economía de los mexicanos. El país les exige respuestas. El país les exige acción. El país les exige acción nacional. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, pues aquí otra vez no hay novedad. Y no hay novedad porque pese que desde que salió la minuta del Senado hasta el día de hoy toda vez, hubo diversos actores del oficialismo que nos buscaron para que juntos construyéramos un acuerdo y devolver la iniciativa a los términos originales que de por sí ya estaba extremadamente deslactosada. Pero sin duda son valientes en el discurso, pero dóciles en el voto, incluyendo, por supuesto, a los petistas que no dejan de tratar como perros de rancho. Los esconden en la fiesta y los sacan a la defensa. Nosotros ayer lanzamos un reto concreto, porque el debate aquí debe ser, ¿queremos terminar con el nepotismo de a de veras? ¿Sí o no? Sin discursos. Si queremos terminar con el nepotismo de verdad, hay una propuesta concreta del Partido Acción Nacional: prohibir en los hechos casos de nepotismo en las estructuras de gobierno de manera transversal. Pero algo importantísimo: terminar con los nepotismos en los contratos públicos, en esos contratos de cuates, porque nosotros sí queremos terminar con los Lamborghini del bienestar, con el nepotismo del carbón, porque hay que tener la cara muy dura para venir a hablar aquí en contra del nepotismo, cuando familias enteras del PT y del oficialismo en general siguen siendo esas familias que están en las redes del poder. También propusimos algo con mucha claridad: no solo que la reforma se corra desde el 2027, dijimos que ya, para que no la vayan aplazando, pero también que la presidencia de la República no sea heredable. Y justamente de eso trata esta reserva que vengo a presentar, que no se pueda postular ningún hijo, Andy, hija, pariente en general del presidente o presidenta en turno hasta que hayan pasado al menos 10 años de que el presidente terminó su encomienda. Ahí está el reto. No vengan a retarnos que lo hagamos en sus estatutos, porque discúlpenme, morenistas, pero ustedes ya dejaron muy claro el día de hoy que sus convicciones quedan como sus fundadores, hasta atrás y calladitos, porque primero está el chantaje político antes que ser congruentes. Es cuanto, presidenta. Con el permiso de la presidenta, saludar por supuesto al pueblo de México y al pueblo de Chiapas que nos escucha a través de las redes sociales. Compañeras, compañeros diputados, mucho se habla pero poco se entiende de la importancia de aprobar esta reforma constitucional en materia de no reelección y nepotismo electoral. En una verdadera democracia, la permanencia indefinida de los cargos públicos atenta contra la voluntad del pueblo y convierte al servicio público en un privilegio personal. La reelección inmediata ha provocado ventajas desproporcionadas frente a nuevas candidaturas. El nepotismo ha provocado
directa e indirectamente cacicazgos en varias regiones de nuestro país. Por lo que esta reforma enviada por nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no solamente es un compromiso cumplido de campaña, sino es un hecho histórico. Es responder a la voluntad y demostrar el compromiso que tenemos con el pueblo de México. Por lo tanto, la reserva que hoy presento al artículo 115 de nuestra Constitución Federal va en el sentido de atacar los nepotismos dentro de los consejos municipales. Si bien hay que decirlo, los consejos municipales surgen en nuestra Constitución cuando se declara desaparecido un ayuntamiento por la renuncia o la falta absoluta de la mayoría de sus integrantes. Estos consejos siempre tienen que ser electos por las legislaturas de los estados y se designan entre los ciudadanos que integran los municipios. Sin embargo, hemos visto que muchos líderes y políticos mañosos provocan inestabilidad en diversos cabildos con el objetivo de imponer a sus familiares y allegados para influir y perpetuarse por siglos en el poder. En Chiapas hemos sufrido por muchos años el cacicazgo y no me equivocaría en mencionar que en otras partes del país el pueblo ha sufrido por lo mismo. Pero no dejaré pasar la oportunidad al ver que varios compañeros de la oposición, estos neoporfiristas que han rasgado las vestiduras llamando simulación a esta reforma, para empezar les digo, estuvieron años en el poder y no hicieron nada. Es más, intensificaron con esplendor el nepotismo en todos sus niveles. Les recuerdo que en 2014 aprobaron la reforma electoral de Peña Nieto, permitiendo la reelección de diputados federales y locales hasta por 4 ocasiones consecutivas, y la de senadores, alcaldes y cargos municipales hasta por 2. El argumento utilizado en ese entonces era que al ser reelegidos, los políticos deberían obligados a rendir cuentas a sus votantes, cosa que nunca pasó. Eso sí fue simulación. También he escuchado que el panismo, manipulado por una familia, quiere que le roguemos al presidente Donald Trump. Nada raro de su ideología entreguista y arrastrada. Las y los diputados de la Cuarta Transformación estamos para defender a México y a su soberanía, para respaldar a nuestra presidenta de México en todas las decisiones que tome para proteger a los mexicanos y, por supuesto, a nuestros hermanos migrantes. Es por eso que el domingo la vamos a acompañar en el Zócalo capitalino. Finalmente, compañeras, compañeros, les recuerdo a mis compañeros de derecha que si hablamos de narcogobierno, la prueba que dio el presidente Donald Trump fue precisamente Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el sexenio del narcogobierno de Felipe Calderón. Por cierto, es irónico e incongruente hablar de nepotismo, ya lo han repetido, cuando un compañero diputado federal tiene un hermano senador y llegó al puesto porque también su hermano senador era presidente del mismo partido. Eso es cinismo y simulación, compañeras y compañeros. Finalmente hay que recordar que 13 exgobernadores, expresidentes, diputados y senadores actuales pidieron un golpe de Estado al Partido Azul, ya lo sabemos, por el gran fracaso de su exdirigente en las elecciones pasadas. Por gente hipócrita como la que vimos hace unos minutos, estamos acá, las y los diputados de Morena, para defender, por supuesto, esta iniciativa de la gran presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! Vengo a hablar en contra de la prohibición de la reelección consecutiva de los legisladores. Haberla propuesto es no entender ni la democracia ni la historia de México. Fechas importantes: la Constitución de 1917, su reforma de 1933, la iniciativa de 1964,
La cuarta transformación, que fue en realidad la democracia y no esto que pretenden llamar transformación, y por supuesto la del 2014. La reelección consecutiva es un instrumento para la gente, no para ustedes. Por eso, en 1917, en la Constitución de 17, contrario a lo que ustedes creen, no se planteó la prohibición de la reelección legislativa, únicamente el Ejecutivo. No lo hizo Ricardo Flores Magón en el 1906 y no lo hizo Madero en 1910. Por eso la Constitución del 17 sostuvo un Congreso fuerte. Después, en 1933, ahí sí, una presidencia que quería dominar al Congreso, como ahora, metió la no reelección consecutiva. Y fue hasta 64 y 65, cuando se hizo referencia precisamente a ese gran error. Y diputados de todos los partidos aprobaron incluso en la Cámara de Diputados la reforma que permitía la reelección consecutiva de los congresos. En el 2000, como ya se los dijeron, la Comisión de Reforma del Estado, cuando llegó la democracia, propuso para el fortalecimiento de un poder legislativo la reelección consecutiva. Y en el 2014 se presentó esta reforma que la aprobaron también por lo menos dos de ustedes en la bancada de Morena. La aprobaron precisamente para que empezara a funcionar en el 2018. Y en el 2018, es decir, ni siquiera han dejado pasar 10 años para ver su funcionamiento. Lo que están logrando es una mayor sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo, promovida precisamente por ustedes. Promoverán entonces y fomentarán la ausencia de los diputados en el distrito. Promoverán la falta de profesionalización y la falta de especialización de los legisladores. Es un principio, como diría Tena Ramírez, el principio de la no reelección es incluso antidemocrático. Fomenta la disciplina partidista porque van a estar bien al servicio de sus dirigentes y contribuye desde luego a pasar de un sistema presidencial a un sistema presidencialista. No, hay mucha gente que se ha pronunciado en contra. García Naranjo decía: no es serio cambiar el Congreso cada 3 años. Entraña un disparate garrafal porque impide la formación de la carrera legislativa. Lo mismo Miguel Estrada Iturbide, quien decía: no hay razón, ni doctrinaria, ni teórica, ni histórica, ni actual, ni circunstancial que obligue a no volver al texto de la Constitución del 17, que es el principio de la reelección de los miembros del Parlamento. Lo mismo Alonso Lujambio, también congresista: la irresponsabilidad pública que produce la regla de la no reelección daña demasiado la institucionalidad política de México, la práctica de una verdadera división de poderes en donde los dos, el Ejecutivo y el Legislativo, deberían tener conocimiento de causa, argumentos, información y experiencia. En el peor momento que tenemos frente a Estados Unidos, ustedes debilitan al Congreso. Aquí les traigo unas fotos también, para que vean que en el tema del nepotismo el problema es de ustedes. Aquí están las familias, no de nosotros. Aprovechando que es un problema de ustedes, hemos presentado un voto particular en donde ampliamos la prohibición del nepotismo, pero ustedes no se atreven a aprobarlo. Muchas gracias. Si gano la gubernatura en 2027, no sería nepotismo. Palabras del ilustre Félix Salgado Macedonio, miembro distinguido de Morena, protegido del escudero de narcos y corruptos, el chupacabras del Senado Adán Augusto. Hablamos del magnánimo padre de la actual gobernadora de Guerrero. Quise dar comienzo citando a uno de sus propios y distinguidos miembros de ese narcopartido que hacen llamar Morena, para que recuerden que no solamente están traicionando a México con el aplazamiento de esta reforma, sino que han sido desde el inicio de su fundación una total incongruencia, donde sus hechos sobrepasan a sus buenos y ocurrentes dichos. Ahí les va cómo quieren aplicar este cuento del nepotismo. Por un lado,
lo que nos quieren decir es que sí, pero que ahorita no, que hasta el 2030, que esperemos tantito a que puedan cumplir con sus compromisos. Y luego, por otro lado, vienen a decirnos que cómo, si en los principios de Morena tienen no al nepotismo, como si alguna vez le hubiera importado sus principios. Y bueno, como traen a sus partiditos, esos rémoras que andan solo detrás de las ubres del poder y del dinero, les van a pedir a esos partidillos achichincles que sean ellos los que postulen a estos candidatos que puedan caer en este supuesto de nepotismo, y ya con ello los iluminados de Morena dirán que ellos le cumplieron a México y a su presidenta, que ellos sí son bien buenos. Pero todos ya sabemos que son el mismísimo cinismo con patas, garras y colmillos. Ustedes, Morena, son el vívido ejemplo de ser las bestias del nepotismo, que con esa hambre de dinero y sed de poder desgarran y asesinan cada vez más a nuestro país. A Morena no le interesa el pueblo, hablan de soberanía cuando ya vimos con una simple carta del Mayo que quien manda en México es el narcotráfico. Sí, a quienes ustedes le entregaron el país. Cada uno de ustedes fue financiado por el narcotráfico. Unos ni cuenta se dieron y otros simplemente hacen como que no ven, pero extienden las manos y reciben dinero ensangrentado para ganar sus campañas, pero eso jamás les importó. Son valientes con el poder, pero cobardes ante la verdad. Nuestro país, ese que amamos y que tanto nos ha costado construir, está siendo secuestrado, pero no por fuerzas extranjeras, sino por un gobierno que se ha rendido ante el crimen y ha convertido el poder en un negocio familiar. Hablemos con claridad. Morena ha sido el cómplice perfecto del narcotráfico. Morena se desangra y ellos callan. Morena no nos ha dicho que esta guerra ya terminó cuando el pueblo vive todos los días en guerra. México no es un estado de derecho, México es un estado de impunidad. Y mientras el país se cae a pedazos, las familias de Morena en el poder se enriquecen. Morena no solo ha permitido el avance del crimen, sino que ha convertido el nepotismo en su marca registrada. Y que tiemble Morena, porque su tiempo se ha acabado. Y ahora aprovechen cuando vayan al Zócalo y griten muy fuerte: que viva un México sin miedo a los Tadei, que viva un México sin miedo a los Bartlett, que viva un México sin miedo a los López, que viva un México sin miedo a este narcogobierno, que viva un México libre de nepotismo, que viva un México libre de Morena. Consulte Acción la Nacional Secretaría. da la cara de frente. Diputado, Y su tiempo ha terminado. Ante este crucial momento, les pedimos Le pedimos que respete el tiempo asignado, como decía diputado. el gran Concluya Maquiavelo, su intervención. dejemos que hable México. Diputada Lilia, ¿con qué objeto? Para una moción, Presidenta. Sí, por supuesto. ¿Qué moción, diputada? Muchísimas gracias. ¿Qué moción, Solamente diputada? para señalar que ¿Qué moción? la persona que ha hablado hace unos momentos Diputada, se ha excedido en yo 40 le solicitaría segundos, amablemente así que nos como la pueda informar anterior qué moción es la que está solicitando. Es una moción de orden, Presidenta, se la estoy diciendo. Y se ha excedido 1 minuto 20, pero yo quisiera también utilizar la palabra Diputada, para sea usted tan responder a amable quien me de ha aludido avisarnos qué hace moción. unos momentos. Solamente decir, Presidenta, usted ha dicho que es una mujer justa y yo espero que así sea. Solamente comentar, primero decirle a la diputada del PAN que me aludió que no han entendido Diputada, nada de usted cortesía es una política. avesada legisladora y sabe que las segunda, alusiones yo insisto, se tienen que Presidenta, contestar usted ha dicho inmediatamente que después. Inclusive le ha dado la palabra a la diputada Margarita Zavala, a la que estoy aludiendo en este momento, porque ha dicho que es justo que pueda contestar. Usted también Entonces, yo le sabe pido que no lo hay haga. alusiones Entonces, sobre yo nada más alusiones. le diría, si me permiten, esta presidencia Presidenta, que, le da, diputada, solamente por le supuesto, diría
que Si me mi permite, diputada, posición no tiene nada que permítame ver un segundo. con mi familia, Permítame con un mi señor segundo. padre, al que por cierto Esta presidencia debería de lavarse la boca antes autoriza de siquiera pronunciarlo, el uso de porque la lucha palabra, que hemos diputada, dado en este hasta por país un por minuto. la izquierda y por los derechos no la entiende Acción Nacional, como tampoco entiende la cortesía jurídica y política que le hemos corrido a la gobernadora del estado de Chihuahua. Gracias. Imagínense ustedes que, como bien ha dicho mi compañero, el partido de el hermano de Marco Cortés, que se acaba de subir a hablar contra el nepotismo, o la esposa de Calderón, o el partido de Enrique Vargas, que va a heredar el puesto a su esposa, o el partido de los hijos de Marta Sagún, hoy vienen a querernos decir que es... Ah, bueno, y aparentemente ahí viene la hija de Vargas. Yo solamente quiero hacer alusión a la muy cobarde referencia que hizo una diputada, que además, pues, que dicen que para que tener la lengua larga hay que tener la cola corta, que es la diputada Rocío González, que viene primero a hablar de mi señor padre, y en ese haré un paréntesis. Ustedes no entienden en el Partido Acción Nacional la lucha que han llevado muchos y muchas personas de la izquierda que construyeron la democracia en este país, como Rubén Aguilar Jiménez, mi señor padre, el profesor Alberto Anaya y muchos fundadores del PT. Mi carrera política tiene sus propios méritos, soy egresada de la Universidad de Harvard, además soy maestra de la UNAM, maestra también de la Universidad de Harvard, así que yo quiero ver quién se compara en su currículum con el mío para venir a hablar. Y solamente diría, la diputada que tiene un esposo que va a ser nombrado en el Comité de Administración del Poder Judicial en Chihuahua, solamente porque son amiguitos de la titular del Ejecutivo de Chihuahua. Así que hay que cuidar lo que uno viene a decir antes de morderse la lengua. Gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Paulina Rubio. ¿Con qué objeto, diputada? Diputada Rubio, adelante. De orden, presidenta. Presidenta, solo para Adelante. recordarle a la diputada que me acaba de anteceder que está prohibido en este recinto la violencia política en razón de género. Y lo que ha hecho en este momento es invisibilizar la trayectoria de una mujer destacada. Y que mientras se llenan la boca diciendo que tienen una mujer presidenta, pero le dan la espalda con los votos, porque por primera vez en la historia de su movimiento resulta que a un presidente hombre no le mueven una sola coma a su iniciativa y tuvieron el descaro de reformar la iniciativa de su presidenta mujer. Pero eso sí, con mucho orgullo dicen que tienen presidenta. Eso es violencia política en razón de género, diputada. Gracias, es cuanto. Gracias. Gracias, diputada. Se recuerda que no hay alusiones sobre alusiones. ¿Desea alguien hacer uso de la palabra? La aludió Lila Aguilar. Diputada Zavala, ¿con qué objeto? Por alusiones personales, ella me aludió. Discúlpeme, diputada, pero no puede haber alusiones sobre alusiones. Fue la alusión de la diputada Aguilar y evidentemente estaba respondiendo una alusión de su compañero de bancada. Muchas gracias. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien enterados y al tanto de lo